La enseñanza de Jesús, que tiene como tema fundamental el reinado de Dios, se va presentando a los discípulos poco a poco a través de las palabras y también de los gestos que Jesús manifiesta. En el Evangelio del domingo pasado se hablaba de cómo Jesús puso al centro de la atención de sus discípulos la figura de un muchachito, aquel que se pone al servicio de los demás, dando a entender de esta manera que en esa sociedad nueva, en el reinado de Dios, no puede haber privilegios, jerarquías que dominen, que creen dependencia o que abusen sobre los más débiles, sino que tiene que ser una sociedad de personas iguales, que sepan ponerse al servicio de los demás, que sean personas libres. Pues bien, cuando Jesús está hablando de todo esto, es interrumpido por los fariseos que se le acercan, dice el evangelista, con intención de tentarlo. Son los tentadores de Jesús, pero atención que en este evangelio ya el Satanás había sido presentado al principio de toda la obra como el tentador. Esto quiere decir que son los representantes de la institución religiosa, los fariseos, los que tienen este papel de tentadores, los que se identifican con el Satanás, es decir, son los adversarios de Jesús y de su proyecto sobre la humanidad. Y le preguntan si está permitido al marido repudiar a su mujer. La tentación consiste en esto. Quieren ver si Jesús, que está hablando de libertad, que está hablando de igualdad, que está hablando de derechos para todos, donde todos se sientan acogidos, dignos, dignamente tratados, quieren ver si eso también funciona en el ambiente doméstico, dentro de la casa, porque en la casa, pues, el régimen era patriarcal, todo estaba controlado por la figura del padre de familia, que era el amo de todo lo que concernía a la casa. Quieren ver si también dentro de la casa funciona esta libertad y esta igualdad entre los miembros de la familia. Y la pregunta que le hacen a Jesús es una pregunta que ya se conoce la respuesta porque el libro del Deuteronomio preveía el acto del repudio. El repudio era que el hombre tenía la potestad sobre su mujer para expulsarla de casa si encontraba en ella algo vergonzoso, algún motivo para echarla fuera y buscarse a otra mujer. Jesús le replicó: ¿qué os mandó Moisés? Jesús nunca se expone de manera directa a los ataques de sus adversarios, sino que intenta hacerlos razonar y también pues ver la maldad con la que ellos se mueven en su intento de ponerles trampas a Jesús. ¿Qué os mandó Moisés? Jesús toma las distancias de esa ley, de todo lo que concierne la tradición religiosa de Israel. Jesús no ha dicho ¿qué nos mandó Moisés?, sino ¿qué os mandó a vosotros? Esta distancia quiere decir que Jesús no se identifica con toda esa serie de normas y de prescripciones legadas a la tradición antigua de Israel. Contestaron: Moisés permitió repudiarla, dándole un acto de repudio. Es decir, Moisés, viendo el desastre que se daba en el pueblo, que los hombres, los maridos, pues expulsaban a las mujeres de casa, por lo menos para poner un remedio a esa situación tan dura y tan delicada, pues que le dieran un certificado para que de esa manera la mujer pudiera, si era posible, casarse de nuevo y sobre todo para que esa mujer no pudiera volver de nuevo a tener relaciones con el marido que la había repudiada. Siempre por una cuestión de legalidad y sobre todo de tener clara la descendencia, si esa mujer tenía hijos. Jesús les dijo: por lo obstinados que sois, os dejó escrito Moisés ese mandamiento. Pero desde el principio de la humanidad Dios los hizo varón y hembra. Por eso el ser humano dejará a su padre y a su madre y serán los dos un solo ser. De modo que ya no son dos, sino son un solo ser. Luego lo que Dios ha unido, que no lo separe un hombre. Jesús no se deja atrapar por esa trampa que le tienden los fariseos. Él no está de acuerdo con el texto de Deuteronomio 24. En la opinión de Jesús, lo que hizo Moisés fue traicionar la voluntad de Dios, porque fue para responder a esa dureza de corazón, esa obstinación que tenían los judíos de imponer una norma que era para privilegio de los varones y que penalizaba de una manera muy fuerte a las mujeres. Jesús entonces quiere ir al origen de todo, dando a conocer la voluntad de Dios en qué consiste. Consiste en el que el matrimonio tiene que ser
una realidad fundada sobre el amor. No era así en la época de Jesús. El matrimonio judío era un matrimonio, era un contrato organizado por las familias de los cónyuges y eran sobre todo los padres los que decidían sobre quién tenía que ser la mujer de quién. Por eso era un contrato que favorecía al hombre. El hombre podía deshacer este contrato en función de sus intereses, de los intereses de su casa, de su misma economía, si la mujer que había tomado como esposa no le permitía, pues no le garantizaba una serie también de beneficios. Pues bien, Jesús dice que esa no es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que el matrimonio sea fundado sobre el amor recíproco. Por eso un ser humano dejará el ambiente familiar para unirse con su pareja y el amor los hará una cosa sola, serán como una carne sola, un ser solo, y eso dice Jesús, que Dios une con el amor, no lo puede separar nadie, está clarísimo. Cuando dos personas se quieren, se aman de una manera leal y verdadera, nadie puede romper ese vínculo. No hay obstáculos, no hay amenazas, no hay intrigas o trampas que se puedan tender a esa pareja que no puedan superarlas con el amor que se tienen. Eso es lo que quiere Jesús, que el amor esté fundado que el matrimonio esté fundado sobre un amor recíproco. Y también lo que pone en claro es el derecho de la mujer a ser tratada de una manera justa, no como un objeto que el hombre puede usar como uso y consumo suyo, sino como un ser que tiene el mismo derecho del hombre, del varón, para ser tratado y para poder realizar y construir una familia o una relación que sea realmente auténtica y digna del ser humano. En la casa los discípulos le preguntaron a su vez sobre el mismo. Él les dijo, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús dice, si no os interesa este proyecto de Dios de fundar el matrimonio sobre el amor de los cónyuges, está claro que el contrato que establecéis tiene que ser un contrato que sea favorable a las dos personas, sea al hombre que a la mujer. No puede funcionar un contrato que favorezca a uno y penalice al otro. Por eso Jesús dice, cuando se expulsa a una mujer de casa, siempre por un interés personal del marido, que la usa como un objeto del cual puede deshacerse a su voluntad, a su placer y su voluntad, pues dice Jesús, comete adulterio. Esto significa, pues, tratar a la mujer como una persona que viene engañada, que viene pues privada de su dignidad. El Evangelio concluye de nuevo con la figura de los chiquillos, de nuevo ese tema de los servidores. Jesús, no obstante la trampa que le han tendido a los fariseos, vuelve sobre esa novedad de su mensaje de una sociedad que se funda en la libertad y en la igualdad de todos sus miembros y que lo que caracteriza a los componentes de esta sociedad es una actitud de servicio como fruto de esa dignidad y de esa libertad que poseen. Jesús quiere que nadie en su comunidad ni en la sociedad que se va a ir creando se sienta privado de estos derechos, de esta dignidad y que nadie se considere con privilegios para poder abusar, oprimir o tener a su dependencia a los más débiles y a los menos capaces o a los menos fuertes.